Espérate que se me ha ido el esto. Muy buenas noches a todas y a todas. Agradecemos mucho su participación en este ciclo de conferencias y queremos comentarles que este es nuestro último día del ciclo de conferencias Cambio Climático, una mirada cultural desde Japón. Agradecemos mucho a todas y a todos por su participación, por haber estado en estos 4 días. Asimismo, agradecerles que puedan mantener, como ya han ido comentando, sus micrófonos y cámaras apagadas para poder tener un buen desarrollo de la conferencia, asimismo que puedan compartir el live stream de Facebook para que más personas interesadas en el tema del Japón puedan unirse. Asimismo, comentarles que en esta última fecha tenemos como invitado al doctor Larry López, que nos dará la presentación ¿Es posible detener el cambio climático? Una visión desde Asia. Pero antes de cederle la palabra al doctor, querer comentarles un poco sobre el doctor. Investigador peruano, licenciado en Meteorología por la Universidad Agraria La Molina, becario del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, donde posteriormente obtuvo su maestría y doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Hokkaido. Desde el 2011 es profesor de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Yamagata. Sus investigaciones se centran en el efecto del cambio climático en los ecosistemas naturales, así como en la evaluación de los bosques mediante imágenes capturadas por drones. Antes de poder cederle la palabra al doctor Larry y que pueda dar inicio a su presentación, le cedo la palabra al doctor Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales. Doctor. Muchas gracias, Julián. Muy buenas tardes con todos. Muy buenos días al doctor Larry López en Japón y también a las personas que están en Japón. Veo con mucho agrado que también nos acompañan tanto la profesora Miura Satomi como la profesora Tateigo Reiko, quienes participaron en este ciclo desde el día lunes. Hemos tenido actividades lunes, martes, miércoles, donde también participó el profesor Hanagata Kazuyuki. Y en esta oportunidad vamos a terminar este ciclo Cambio Climático, una mirada cultural desde el Japón, con el profesor, el doctor Larry López, que como ya se anunció es profesor en la Universidad de Yamagata. Hay muchas razones obviamente, para haberlo invitado. La primera es su especialización en este tema. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en un curso compartido, un curso modular entre la Universidad de Yamagata y la Universidad Católica del Perú, y confieso que he aprendido bastante sobre este tema gracias a él. Le comentaba antes del inicio de esta sesión que todavía lo sigo citando, porque, como les digo, he aprendido mucho desde mi lado, desde la literatura, que es mi especialidad. Es muy interesante estos enfoques pluridisciplinarios. Por otro lado, lo que es interesante es que se trata de un profesor peruano que trabaja en una universidad japonesa. De esta manera, pues, los vínculos entre, en el caso Perú y Japón, país latinoamericano, país asiático, es bastante interesante a destacar, muy importante para nosotros resaltar este dato, también teniendo en cuenta que estamos cumpliendo 150 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Japón. Y esta es una de las actividades desde la perspectiva de las humanidades, que se suman a una serie de otros eventos que vamos a realizar durante el año con temas referidos a los estudios japoneses. Agradezco una vez más al doctor Larry López, a la doctora Satomi Miura, a la doctora Reiko Tateiwa, al profesor también Kazuyuki y Hanagata por este extraordinario ciclo. Y sin más, bueno, agradeciendo también, por supuesto, a los participantes, tanto en nuestra sala Zoom como a través de nuestras otras plataformas. Y quiero darle la palabra al doctor López. Bienvenido, Larry, una vez más. Ok, Ricardo, muchas gracias por la presentación. Bueno, para no hacerlos esperar, voy a poner mi presentación. No sé si llegan a verla Sí, todo bien, doctor. Hey, perfecto. la pueden ver en forma presentación. No, doctor, aún no. Todavía no. Aún no. Ahora Ok. Ahora sí. sí. Ahora sí. Ah, perdón. Ah, no, se fue de la Sí, sí, pantalla. sí, sí, sí. Sí, sí, ahí voy. Ok, ahora sí creo que la pueden ver. Sí. Sí, ok. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación. Para mí es un placer poder
compartir con ustedes las ideas que tengo yo personalmente sobre cambio climático. Les pido mil disculpas desde un principio porque todos los slides están en inglés, pero estoy seguro que todos los pueden entender y en todo caso los voy a explicar en español. Lo que les voy a presentar hoy está basado en la experiencia que tengo haciendo investigaciones no solamente en Japón, sino durante mi maestría y doctorado tuve la oportunidad de hacer pasar muchos años investigando en China, en Rusia y ya trabajando en Mongolia. Y todo lo que les voy a presentar hoy está basado en eso y también está, por supuesto, basado en mi experiencia viviendo en Japón, un país con muchos fenómenos naturales que se convierten en desastres naturales por el impacto que tiene en ciudades o inclusive en pequeños pueblos. Y eso es lo que les quiero manifestar en esta oportunidad. Quiero con esta presentación contestar diferentes preguntas. Espero que al final de la presentación ustedes puedan encontrar la respuesta de estas preguntas. En primer lugar, cuando hablamos de cambio climático, debemos entender si este cambio climático que estamos experimentando es el primero o han habido cambios climáticos anteriormente. ¿Cómo afectan cómo los sistemas naturales, en el caso de bosques, interactúan con la atmósfera y la atmósfera interactúa con los bosques? ¿Es el CO2 beneficioso para bosques y en este caso tiene algún impacto real en el cambio climático o no lo tiene? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático desde el punto de vista de sistemas naturales y, por supuesto, desde el punto de vista social? ¿Cuáles son las proyecciones para el futuro? Y quizás una de las preguntas que suenan más en la prensa en los últimos años ¿es realmente este calentamiento nunca antes visto? ¿O ya se ha visto, o ya se experimenta, la humanidad, digamos, o el planeta lo ha experimentado en el pasado? Pero primero me gustaría definir con ustedes qué es cambio climático. El clima en general es el promedio del tiempo, digamos, en algún lugar específico. Que podemos tener un tiempo bueno en un clima que por lo generalmente es malo y viceversa. Un cambio climático se define entonces como un cambio en esos promedios. O sea, si hay un cambio general y gradual, pero permanente de ese promedio, podemos decir que hay un cambio climático. Los cambios climáticos, por supuesto, se producen por causas naturales, pero puede haber un impacto del ser humano. Y eso es casualmente lo que tiene que ver con el título de esta presentación. El cambio climático, o podemos hablar del cambio climático si tomamos en cuenta los últimos 10.000 o 11.000 años. Es cuando empieza el periodo Holoceno después de la era glacial. Por supuesto, no hay instrumentos que puedan medir la temperatura o que hayan medido la temperatura en los últimos 10.000 años, pero existe un método que se conoce como stable isotopes o isótopos estables. Y el isótopo de oxígeno está muy bien relacionado con la temperatura del aire. Entonces se han utilizado este tipo de isótopos como estos cores de hielos que se extraen en el Ártico y han podido determinar que en los últimos 10.000 años han habido diferentes cambios climáticos. La temperatura ha subido y ha bajado, ha subido y ha bajado, ha subido y ha bajado.
Y este es un patrón normal que no tiene nada que ver con la intervención del ser humano. Nosotros, por supuesto, hemos experimentado el último cambio climático, el de acá. O sea, este incremento de temperatura que nosotros hemos observado desde el fin, o digamos, de mediados del siglo XIX, es lo que vemos acá en esta pequeña parte de toda esta historia climática de los últimos 10.000 años. Pero no podemos ignorar que en los últimos miles de años han habido otros cambios climáticos que no han tenido nada que ver con la actividad humana. Este es un periodo muy particular, se le conoce como el Climatic Optimum. Es un periodo donde han ocurrido muchos eventos a nivel planetario. Y una de las evidencias más grandes, no se los voy a mostrar ahora, es en Siberia Oriental, donde muchos bosques desaparecieron en esta época y se convirtieron en pastizales por el derretimiento del permafrost, de los suelos congelados. Y es un periodo en el cual la temperatura era aparentemente mucho más alta de lo que es ahora. Entonces, este cambio climático que no tuvo nada que ver con el CO2, no nos permite explicar en ese momento que este cambio climático de ahora esté relacionado a incrementos de CO2 en la atmósfera. Si vemos en los últimos 1000 años, que es más o menos la época en la que ya hay récords históricos, especialmente en Europa y en Japón, podemos ver que ha habido un periodo que se le conoce como el periodo cálido medieval y el periodo, la pequeña era de hielo, que es más o menos el primer periodo entre el año 1200 y 1400, casi unos 200, 300 años, y un periodo frío de entre el año 1400 y pico al año 1800, mediados del siglo XIX. Entonces, estos periodos que se siguen repitiendo y que estos últimos 1000 años ya están, no solamente, ya están, digamos, existen récords de estos periodos, no solamente desde el punto de vista técnico, de mediciones y otros parámetros que se pueden medir, existen récords históricos. Y esto prueba de que en este cambio climático que tuvimos solamente hace 600, 700 años, al parecer fue más intenso que el que tenemos en este momento. Y esta es otra prueba más de que los cambios climáticos tienen una base natural mucho más grande que una base antropológica, o que es la intervención del ser humano. No digo que no haya, por supuesto, pero al parecer las causas naturales son de mucha más fuerza, tienen mucho más peso que el impacto que nosotros, seres humanos, podemos causar. Yo personalmente he hecho investigaciones en Rusia, en Siberia Oriental. Es una zona muy, muy interesante. Acá tienen ustedes unos bosques de alerce. Y en esta zona hay una capa de suelo que se le conoce como capa activa, perdón que le puse en japonés. Y debajo de eso está el Ekyutodo, o es que las capas de suelo permanentemente congeladas, que en inglés se les conoce como permafrost. Nosotros estábamos haciendo un estudio muy, muy diferente. Queríamos saber cuál era el impacto de los incendios en bosques. Y hicimos un experimento con unos colegas alemanes de tomar muestras de suelo para poder medir el carbono en el suelo. Y este colega alemán, que es especialista en charcoal, que se le conoce como carbón negro, que es los residuos de los incendios,
queríamos encontrar cuánto de estos residuos habían en el suelo. Y nos dimos con la gran sorpresa de que los suelos que no se congelan en verano, que no están congelados en verano, tienen más o menos una profundidad de 1.20 metros. Existe el carbono, el charcoal, este carbono negro, que es residuo de incendios, pero pudimos encontrar charcoal inclusive a 1.8 metros. No fuimos más abajo, pero esta zona en la actualidad está completamente congelada. O sea, completamente congelada. Nosotros tenemos que utilizar un motor para poder extraer las muestras del suelo. Y encontramos charcoal o encontramos residuos de madera quemada en el suelo. Lo que quiere decir que esta capa de suelo, que en la actualidad está congelada, en algún momento dado estuvo descongelada. Y en Siberia, para poder descongelar 60 centímetros de permafrost, se necesita una intensidad de calor impresionante para poder hacerlo. Que en la actualidad, con el calentamiento global que tenemos en este momento, es imposible hacerlo. Y de ahí viene una de las respuestas de si el calor ahora, en la actualidad, es unprecedented, como es en inglés, o sea, nunca visto. La respuesta sería definitivamente que no. Definitivamente no. Si ese fuera el caso, ya se hubieran derretido estas. Ya estuviéramos con la capa activa, o digamos esta capa de permafrost ya se hubiera descongelado. Entonces, a lo que quiero ir con esto es, desde mi punto de vista técnico, desde mi punto de vista, digamos, de proporcionar datos científicos sobre diferentes aspectos que nos llevan a concluir si hay un cambio climático o no, si la influencia es, si el calor es más grande, es mucho mayor que anteriormente. Estos constituyen pruebas de que el calor que se está experimentando en este momento no es mucho más grande que el calor que se experimentó en previos cambios climáticos. Yo me atrevería a decir de que en cambios climáticos anteriores hubo un calentamiento mucho mayor que el que hay ahora. Yo les digo personalmente, como experiencia personal, cuando yo comencé a trabajar en Siberia, estaba muy convencido de que el CO2 era la causa del calentamiento global, y cuando terminé este proyecto en Siberia, terminé totalmente convencido de que el CO2 no tiene nada que ver con el calentamiento global. Y aquí viene la continuación de eso. Es el CO2 responsable por el cambio climático. Este es un tema que ya se ha escapado, digamos, de la esfera científica y se ha convertido más en un tema de índole social y política y comercial. Y hay muchas estadísticas de cuánto CO2 emite cada país o región. Por ejemplo, acá, como ustedes pueden ver, China está produciendo mucho CO2, Estados Unidos, pero para el número de población que existe en cada país, China todavía tiene una producción más baja que Estados Unidos. El problema, digamos, para los que creen esta teoría, es que India va a comenzar a crecer y quizás en 10, 20 años va a producir más CO2 que lo que produce China en este momento. Hay muchos países, me sorprende mucho, por ejemplo, España es uno de los países que produce 0.6% de CO2 a nivel global, pero es uno de los países que está comenzando a incluir impuestos de emisión de CO2. Y esto es lo que ya lleva digamos,
conclusiones que no están muy bien fundamentadas a hacer cambios políticos y económicos dentro de un país que no deberían hacerse. Lamentablemente es un tema que ya ha escapado de la esfera científica y se ha convertido ya en una esfera política, está dentro de la esfera política, y yo creo que se van a comenzar a dar muchos de estos casos, especialmente en países industrializados. En Perú, yo creo que estamos ocupados en muchas otras cosas y no hay tiempo para dedicarse a esto, pero lamentablemente pueden estar esto condicionado en acuerdos que se hagan entre países como Perú y la Comunidad Europea, digamos, si es que este tema sale a relucir. El CO2 es muy importante desde el punto de vista de la vegetación, de los bosques, en el caso de mi especialidad. Si no hay CO2, las plantas no crecen. Mientras más CO2 hay en la atmósfera, más crecimiento va a haber en los bosques. En este momento tenemos una concentración de CO2 en la atmósfera de 415 ppm, que es parts per million. Pero lo ideal sería tener 800, o sea, el doble de lo que tenemos ahora. Si tuviéramos 800, la vegetación que tenemos ahora, no solamente bosques, pastizales, bofedales, sino campos de cultivo crecerían mucho mejor de lo que están creciendo ahora. Sería una fertilización atmosférica con mucho valor económico y por supuesto social, porque aumentaría el nivel de producción de alimentos para una población que sigue creciendo y sigue creciendo más. El CO2 es muy importante, es muy importante. El CO2 es lo que le da vida a cualquier tipo de vegetación. Y por supuesto, también afecta al ser humano y a toda la fauna que habita en el planeta. Mientras más alimentos hayan de origen vegetal, mejor le va a ir a todo ser viviente en el planeta. Y por supuesto, se utiliza mucho también para poder, históricamente, para poder calentar, cocinar, hacer muchas actividades del ser humano. Entonces, el CO2 es la principal fuente, junto con el sol y el agua, las principales fuentes de alimentos que podemos tener nosotros en el planeta. En los últimos años, al aumentar el CO2, no quiero darles una clase de biología acá, pero para explicar solamente por qué el CO2 es tan importante. Dentro de las plantas hay unos poros que cumplen una función muy importante, porque el CO2 ingresa a través de este poro a la planta y la planta suelta agua hacia la atmósfera y hay un constante cambio entre CO2 y agua, entre la atmósfera y la planta. Esto se produce en todo tipo de vegetación y es una transacción, digamos, biológica comercial que hay. Por cada molécula de CO2 que absorbe una planta, la planta tiene que ceder casi 100 moléculas de agua. No es un intercambio muy justo, pero es lo que ocurre en sistemas naturales. Lo que pasa es que si uno aumenta el CO2, la planta tiene que ceder menos cantidad de agua. Y ahí es donde viene el beneficio del CO2, porque la planta puede dejar de perder menos agua y consumir la misma cantidad de CO2 o
consumir, ceder la misma cantidad de agua, pero adquirir más CO2, lo que le va a permitir poder crecer con más facilidad. Nosotros hemos hecho experimentos con dos tipos de árboles en Japón. Uno es alerce y el otro es un cedro. Y se puede ver con claridad, perdón que no he puesto los labels acá. Este es el Water Use Efficiency, bueno, digamos que es el CO2 que absorbe la planta, y este es el porcentaje de CO2, la concentración de CO2 en la atmósfera. Mientras más CO2 hay en la atmósfera, la planta puede adquirir más CO2. Y eso se produce en estos dos tipos de árboles y en todos los tipos de árboles que existan en el planeta. Mientras más CO2 hay en la atmósfera, más crece el árbol. Con menos agua pierde el árbol para poder adquirir la misma cantidad de CO2. Esto no es algo que tampoco, no estamos descubriendo la pólvora. Esto es algo que se sabe, todas las personas que tengan un greenhouse, estas casas no recuerdo cómo se llama, invernaderos, lo saben, porque en los invernaderos artificialmente aumentan la concentración de CO2 para que la planta pueda crecer. Este es un experimento que este caballero hizo con un pino, aumentando la concentración de CO2 en el invernadero. Este es el ambiente, digamos 400, este es 550, 700 y 850 ppm dentro del invernadero, con la misma cantidad de agua, bajo las mismas condiciones de suelo. Y miren cómo creció este pino con solamente aumentando la concentración de CO2 dentro del invernadero. El beneficio de CO2 es mucho, mucho más grande que cualquier consecuencia, digamos, negativa, si existe alguna, que pueda tener sobre el planeta. Este es un ejemplo de un invernadero, pero yo, por ejemplo, trabajo mucho con colegas italianos y ellos están viendo que todas las montañas, en la parte superior de las montañas, los bosques se están expandiendo hacia arriba, porque hay más CO2, las temperaturas han subido, hay mucho mejores condiciones para que los bosques puedan crecer y puedan expandir su frontera, sin necesidad de plantar. Ellos no están plantando, los bosques están creciendo naturalmente. Este es un estudio que se ha hecho ya en varias universidades e institutos muy, muy famosos, los han hecho. Este es de Boston, pero hay otro de una institución, CIRO, en Australia. Es muy reconocida. Y ellos están observando que en las últimas décadas, especialmente en las últimas 3 décadas, el planeta se está enverdeciendo. Esto es lo que dice Ese es el greening que le llaman, el famoso verdor del planeta. O sea, la frontera, digamos, de la vegetación se ha expandido en los últimos 30 años de manera natural en todo el planeta. Y esto es simplemente el efecto del CO2. Y no, estoy seguro que también del aumento de temperaturas en ciertas regiones del planeta. No entiendo yo hasta ahora, yo siempre he estado haciendo mis investigaciones en zonas muy frías y no entiendo por qué en el calentamiento global se ve como algo negativo, cuando en estas zonas frías la gente va a poder vivir mucho mejor. Ahora yo estoy en Hokkaido, en Sapporo, es muy frío, hoy día creo que la temperatura iba a bajar a -14. O sea, yo no sé cuál es el problema, que se caliente un poco. Yo les pediría a esas personas que están en contra del calentamiento global que vivan en estas zonas frías, para que sepan que el calentamiento es realmente algo bueno. No hay nada negativo con que se caliente.
Este señor, siempre me gusta mencionarlo, fue un científico sueco, su nombre es Svante Arrhenius, ganó el premio Nobel de Química en el año 1903. Él, tenía una teoría, bueno, digamos, no opuesta, pero él pensaba que el enfriamiento que se produjo en el pequeño periodo este pequeño periodo de temperaturas frías que hubo entre el periodo 1500 a 1850, él pensaba que se había producido por bajo contenido de CO2, perdón, por bajo contenido de CO2, y él decía, si aumentamos el CO2, podríamos calentar el planeta. O sea, esa era su teoría. Él pensaba que aumentando el CO2 podíamos calentar el planeta. Y descubrió de casualidad, que el CO2 y la temperatura tienen una relación logarítmica. Que hay un punto en el que si se sigue poniendo más CO2, la temperatura no va a aumentar con la misma intensidad. Y él llegó a esta conclusión de que aún aumentando, si uno aumenta de 0 a 500, puede hacer que uno vea un cambio muy grande en las temperaturas, pero si aumentas de 500 a 1000, esa temperatura no va a subir con la misma intensidad. O sea, es decir, si la concentración va de 200 a 400 y aumentas 1 grado, para aumentar otro grado tienes que aumentar de 400 a 800. Y para aumentar 1 grado más tienes que aumentar de 800 a 1600. Entonces, esto lamentablemente no se enseña mucho en las universidades. Yo trabajo mucho con universidades alemanas, y cuando doy estas clases en Alemania, los estudiantes jamás han escuchado de esto, porque es muy parcializada, especialmente Alemania, yo no sé por qué, se ha parcializado mucho en una parte de la historia, pero no quieren como escuchar la otra parte de la historia. Es algo que me sorprende mucho en Alemania. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Las consecuencias del cambio climático, yo creo que ustedes han escuchado muchas. Depende de muchas, depende de cuál es la fuente la fuente de información que ustedes utilicen. Yo desde mi punto de vista lo veo como algo natural, donde nosotros no tenemos que ver de cómo detener ese cambio climático, sino más bien de cómo adaptarnos a ese cambio climático. Este es un caballero, también él es danés, es un economista en realidad. Escribió un libro que se llama The False Alarm, y en este libro él propone una teoría muy interesante que se llama el Bull's-Eye Concept, que es de los dardos. Y él dice, imaginemos que el dardo es un fenómeno natural, que por supuesto cuando afecta a a zonas pobladas, se convierte en un desastre natural. Y un fenómeno natural, si tomamos como el bullseye, como los centros habitados, es muy difícil de que afecte a esa zona habitada, si es que esa zona habitada es pequeña. Es muy pequeña. Si esa zona crece, es menos difícil. Y si esa zona es muy grande, va por supuesto a ser afectada con mucha facilidad. Entonces, pongámoslo en el tiempo y ya con la población. Si en el 1800 nosotros teníamos un fenómeno natural que siempre pasaba por esta zona y nunca afectaba a las poblaciones, por supuesto el fenómeno nadie le presta atención. Yo personalmente en Rusia, en Siberia, cuando hay incendios forestales, a la gente en Rusia no le interesa, porque se están quemando bosques que están a cientos de kilómetros lejos de ellos, y es un fenómeno que se produce cada 15, 20 años. Pero digamos en los 1900,
en el siglo XX, la población ha crecido una barbaridad, de 1.1 a 6 mil millones de habitantes. Y por supuesto las zonas habitadas van creciendo. Y nosotros, nuestros centros la población se va expandiendo a zonas donde los fenómenos naturales sí pueden afectarnos. Y por supuesto ahora en el año 2023 la población ha llegado a 8 mil millones de habitantes. Y por supuesto, hay muchos más fenómenos naturales que van a afectar más a la población. Pero eso no quiere decir que los fenómenos naturales hayan aumentado y que menos que hayan aumentado por el cambio climático o por el calentamiento global. No tiene ninguna relación con eso. Inclusive está probado de que el número de fenómenos naturales no ha incrementado en ningún aspecto. Que se hayan hecho quizás un poco más intensos, puede ser, pero que hayan aumentado, ¿no? Y es esta teoría que a mí me fascina de cómo explicar el efecto de los fenómenos naturales en poblaciones. Entonces, ¿cuáles son las causas y efectos del cambio climático? Si les puedo decir, me gusta utilizar este slide porque lo pone muy claro cuáles son las causas. Yo no estoy de acuerdo con todas estas causas, pero digamos que es lo que se cree en la actualidad. Estas causas en realidad no hay nada, excepto for pollution, no hay nada que nosotros podamos detener a nivel planetario. En un país lo puedes detener. Por ejemplo, les cito el caso de Alemania. Alemania es un país que tiene sus bosques muy regulados en este momento, pero ellos cortaron todos sus bosques en los siglos XVII, XVIII y XIX. Cortaron todos sus bosques. Entonces tienen una pequeña proporción de bosques naturales. Claro, ahora regulan todo, pero no quiere decir que ellos no devastaron sus bosques, como lo están devastando quizás en otros países en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, estas son supuestamente las causas del calentamiento global y estos son los efectos. El rising temperatures, que la temperatura está incrementando, puede ser. De manera en precedente, nunca antes vistas, no creo. El rise, el rising sea levels, que el nivel del mar está aumentando, de acuerdo a los modelos, se supone que va a aumentar 1 metro para el año 2100 y hasta el momento solamente va aumentando 8 centímetros. Y es un promedio. Que hay modelo unpredictable weather, no lo creo. Aquí donde yo vivo, en Japón, hay unpredictable weather todo el tiempo. Y incremento en casos extremos del tiempo, tampoco. Acá en Japón siempre son extremos. No hay nada de raro en eso. Land degradation no tiene nada que ver con el cambio climático, más bien tiene que ver mucho con actividades humanas. Y loss of wildlife and biodiversity, esto es algo que ha pasado todo el tiempo. Hay especies que desaparecen, si no hasta ahora tuviéramos dinosaurios. Si no, hasta ahora tuviéramos muchos animales que ya no existen y plantas que ya han dejado de existir porque son procesos naturales. Y quizás se comienzan a expandir otras que hasta el momento se encontraban en muy pocos lugares. Ahora, esto de acá, ¿cuáles son el impacto social? Que se mencionan, digamos, consecuencias que se mencionan mucho, en realidad no creo que tengan mucho impacto en estos aspectos, porque la tecnología va avanzando mucho y hay muchos problemas sociales que se han solucionado con avances tecnológicos. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? En el futuro
todo lo que tenemos está basado en modelos. Este señor, que es Shiguro Manabe, ganó el premio Nobel en el año 21. Es un científico japonés que trabaja en Estados Unidos. Él fue el creador del primer modelo de CO2, que incluía CO2 en modelos atmosféricos. Y él dice que los modelos son muy buenos para poder entender el clima, pero son muy malos para poder predecirlos. Entonces, no se puede utilizar los modelos, digamos, no se puede seguir las conclusiones de los modelos con ciega fe, porque nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Este es un grupo de modelos que tratan de predecir la temperatura en los últimos 25 años. Son 32 modelos. Y los círculos azules y los cuadrados que ven en la parte superior son la temperatura que realmente se ha medido por observaciones de satélites y de globos. Y pueden darse cuenta qué errados han estado todos los modelos, excepto uno. Todos estos modelos han estado errados, ninguno ha dado con los datos reales que ellos predecían. Lamentablemente, todos estos modelos son utilizados para poder explicar que la Tierra se está calentando de un modo nunca antes visto y que hay ciertas medidas que hay que tomar. Pero la realidad muestra que en realidad esto no es cierto, son solamente modelos en que la gente se equivocó, pero lo sorprendente es que todos se equivocaran. Entonces hay una tendencia a poder exagerar lo más que se pueda, porque mientras más se exagera, más noticia tiene y no está de acuerdo, no está de acuerdo con la realidad. Lamentablemente no se publicita mucho cuando los modelos están errados y no se publicita mucho tampoco cuando el modelo está de acuerdo o digamos está en desacuerdo con el consenso general, que es lo que se utiliza mucho. El consenso general dice que se va a calentar, pero el consenso general está errado. Y ese es uno de los problemas principales. ¿Qué es lo que se predice que va a pasar? Esto es la realidad. Y este es otro estudio de un señor, Michael Mann, que tampoco, que predijo que los últimos años eran los más calientes de toda la historia, de los últimos 1000 años, y en realidad después se probó que estaba errado. Ese señor sigue siendo, creo, director del Centro Atmosférico en la Universidad de Pensilvania, si no me equivoco. Y sigue, esto se utilizó mucho, pero estuvo errado. Ahora, es mucha la prensa, yo creo que daña mucho la idea que se tiene sobre este tema. En el año 2000, 2006, se suponía que los osos polares iban a desaparecer, los declararon como una especie en extinción, y todo era por el terrible calentamiento global. El documental que hizo este señor Al Gore le dio mucha fuerza a ese tema, pero en realidad en los últimos años la población de osos polares se ha incrementado. Tampoco no se habla más ya del oso polar, se utilizó mucho como bandera a comienzo del siglo de este siglo, pero como la población se ha incrementado y no hubo ningún problema, ya no se habla sobre este tema. Así que los osos están felices. Las Maldivas, que son unas islas que están al este de India, perdón, al sureste de India, se suponía que iban a desaparecer. Se suponía que iba a haber una era de hielo, una era de hielo en los años 70, se estaba enfriando, de repente se comenzó a calentar. Las islas están desapareciendo. Dice, estas son las Maldives en esta época. Se suponía que iban a desaparecer en los años 90, pero siguen ahí. Este señor es Michael Mann.
Yo creo que ese señor lamentablemente le ha hecho mucho daño a esta conversación, pero cada quien tiene derecho a dar su opinión, por supuesto. Ese señor es otro, Hansen. Yo creo que él fue el que creó este término tipping point, que es un término que se supone vamos a llegar a un tipping point y de ahí no podemos regresar, y se habla mucho sobre esto, y al final es simplemente una palabra. Tipping point no quiere decir nada en realidad. Nadie sabe cuándo se llega, nadie sabe por qué se llega, nadie sabe qué pasa después de eso, pero son otras de estas palabras que quedan en la prensa y que lamentablemente se utilizan mucho por científicos como este caballero y por políticos. Se utiliza mal la información también. Si ustedes ven acá, se supone que hay más incendios forestales en los últimos años que los que hubo en los años 60 y 70, pero si muestras el gráfico completo, te das cuenta que a principios del siglo XX había mucho más incendio de lo que hay ahora. Se controla más ahora que antes, por supuesto, pero no puede ser eso una prueba de que antes de que por el calentamiento global hay más incendios que antes. Y estos datos son para Estados Unidos, y en Siberia, que hay muchos incendios forestales, es la misma tendencia. Hubieron muchos incendios forestales a comienzos del siglo XX. Entonces, con esto termino. Les digo, ¿es posible detener el cambio climático? Depende cómo ustedes lo vean. ¿Es el CO2 responsable o no es el CO2 responsable por ello? Si es responsable, entonces necesitamos reducir los gases invernaderos, pero no podemos. Los países en vías de desarrollo como Perú, como India, como, bueno, China, no van a detener el uso de coal, de carbón, o otros agentes que emiten CO2 porque están interesados en desarrollar. Necesitamos energía, y esa energía se consigue como sea, no solamente con green energy. Y otra cosa que es muy importante, los países desarrollados no van a dejar su confort para poder reducir el CO2. Por ejemplo, aquí en Japón, nosotros en verano, especialmente en la isla de Honshu, utilizamos aire acondicionado en verano. Todo el mundo. Si quisiéramos reducir el CO2, dejaríamos de utilizar el aire acondicionado. Pero yo no voy a dejar de utilizarlo, y no lo va a dejar de utilizar nadie. Entonces, no es solamente culpa de los países que no, digamos, si es que hay culpa, ¿no?, de los países en vía de desarrollo, sino que los países en vía de desarrollo tampoco no quieren dejar su confort, digamos. Entonces no se puede reducir el CO2. Así digamos que sea el CO2 responsable. Mi opinión personal es que es una falla en el manejo del tiempo y los recursos, si nos enfocamos en esto. Ahora, cuando el CO2 no es responsable, no dejemos de pagar impuestos por eso. Preservemos más bien el medio ambiente sin preocuparnos, sin poner el CO2 como una de las razones principales. Invertir en educación ambiental, me refiero, para poder tener un mejor conocimiento de los sistemas naturales, entender mejor los fenómenos naturales, y, por supuesto, invertir en prevención. Esto va a producir un mucho mejor manejo de nuestros recursos en cada país. Bueno, lo dejo con esto. Este era mi slide final. Muchas gracias por escucharme. Disculpen que estas presentaciones yo siempre las hago en inglés y a veces no me sale bien el español para poder presentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Larry López por su presentación, por su conferencia, que le hemos apreciado muchísimo, y además pues que se pueden establecer los vínculos con las conferencias previas, las conferencias anteriores, de lo que se trata, y me parece esta diapositiva final interesante de la respuesta final, digamos, no existe, digamos, sino depende de las perspectivas, ¿no? Para llegar a respuestas eventuales.
que desde el punto de vista de la academia me parece a mí lo más pertinente, digamos, ¿no? No tenemos por qué, las certezas son, bueno, queda demostrado que suelen ser pasajeras, ¿no es cierto? Entonces, por eso este enfoque me parece sumamente interesante y que haya, obviamente, que haya debate, que haya otras investigaciones, que haya réplicas. Eso es lo que va, por supuesto, a ayudar a entender mejor este fenómeno. Y es verdad también que sobre el tema del cambio climático se romantiza, se dramatiza, Mm, que es parte también que puede ser parte de un mercado, de novelas, de cine, de todo en realidad, pero esto es interesante, es decir, como que hay también un afán del ser humano, y eso está muy de moda en la literatura, no me refiero solamente a la asiática, sino mundial, de las películas pues distópicas, ¿no? Las películas sobre la destrucción del mundo, como si lo anheláramos de alguna manera y nos preguntáramos qué nos pasaría es si, cierto. ¿no? Mm, Y claro, luego descubrimos que estamos viviendo unos ciclos con particularidades. Tampoco no es que todo sea calco del pasado, sino que, mm, por supuesto, eh, nos lleva a ciertas conclusiones como que el ser humano tampoco es que haya cambiado mucho y este planeta, aquí, que también es obvio que le hemos hecho mucho daño, también tiene su propio mecanismo, ¿no? De regeneración y bueno, y con situaciones de conflicto, digamos. Eso tampoco se puede mm. negar. No sé si bueno, agradeciéndole al doctor Larry López, no sé si hay alguna pregunta, porque sabemos que el doctor Larry López tiene un compromiso Mm, laboral ineludible, ¿no? mm. Y tiene ya muy pocos minutos, donde si no hay alguna pregunta ahora mismo, eh, empezamos la cuenta regresiva, no hay preguntas, entonces ahora mismo. Yo creo que es muy interesante. De hecho, tu conferencia, Larry, es reveladora. Y por eso, obviamente, quería invitarte a ver. Aquí hay un comentario. Excelente ponencia, profesor López. Personalmente, es la primera vez que escucho este punto de vista y me parece realmente importante. Concuerdo totalmente, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuál es la intención, no veo completo aquí todo, de los científicos de tener este tema en boca de todos? Porque es algo que permea en todos lados. Mm. Eh, el, eh, Tengo varias formas de contestar esa pregunta, pero en primer lugar, no es lo que me refería con el consenso general. Hay muchos científicos que no están de acuerdo con esto. Y hay uno de los más renombrados es William Harper o Harper. Lo pueden encontrar en YouTube. Tiene unas conferencias muy interesantes. Hay otro señor, Deason, que falleció hace un par de años, lo explica de una manera muy particular. Ese consenso general que se supone existe, no existe. Yo te digo como experiencia personal, yo he ido a muchas conferencias donde se tratan temas digamos, ecosistemas naturales y no hay una sola persona en esas conferencias que mencione el CO2. Nadie, porque ahí es real, o sea, ahí no hay prensa, no hay nada. O sea, nadie menciona que hay que reducir el CO2 para evitar el calentamiento global. Nadie. Eso ya es algo del pasado. Se mencionó quizás hace 20 años, ahora yo pienso que nadie se atreve a decirlo enfrente de un, digamos, dentro de la comunidad científica. Se dice mucho en estas conferencias donde hay ONGs, donde participa el gobierno, donde hay políticos, economistas, ahí sí se dice. Pero cuando tú estás en una reunión, en una conferencia de científicos, nadie hace mención de esto. Porque yo personalmente lo encontraría muy inocente o muy no sé, no quiero utilizar una palabra muy fuerte, pero nadie lo menciona. Siempre han habido incendios forestales. Yo te digo, yo he hecho estudios en incendios forestales en Rusia. Sería dañino para el planeta apagar esos incendios, porque los incendios es un mecanismo de regeneración
que utilizan los sistemas naturales para que un nuevo bosque pueda salir. Si no hay incendios forestales, no se regenera. Es como el ser humano. Si nosotros, la generación de ahora no sale, la nueva generación no podría crecer. O sea, es algo natural. Los incendios forestales en California, no solamente en California, hay incendios forestales que se producen en diferentes partes del mundo, donde la gente antes no habitaba. Un ejemplo muy claro es Alaska. La gente se mete, o digamos, perdón, la gente construye casas, pueblos en zonas donde hay incendios. Y después le echan la culpa al calentamiento global, cuando en realidad la culpa es de ellos de haber construido en zonas donde hay incendios. No, o sea, es lo opuesto. No es que el calentamiento global produzca los incendios, es que nosotros hemos comenzado a invadir zonas donde hay incendios y ahora los podemos ver, los podemos experimentar. No sé sobre los incendios de Chile. No podría darte razón, pero cuando estuve en Chile, por ejemplo, esta empresa Arauco, que está encargada de todas las plantaciones forestales en Chile, eh, eh, han sembrado en todo sitio. Hay pino en todo sitio. O sea, hay pino en zonas donde antes no había. Y que eso haya producido, digamos, de pie para los incendios es diferente a que el calentamiento global esté produciendo esos incendios. O sea, si tú pones, digamos, combustible en una zona donde nunca ha habido, y la madera es combustible, si tú pones combustible en una zona donde nunca ha habido un incendio, puede ser que se produzca un incendio, por supuesto. Pero no es culpa del calentamiento global, es culpa de que tú pusiste combustible en esa zona. Entonces hay muchas formas de ver la causa y el efecto. Por eso yo quiero dejarlos con el mensaje de, de que siempre busquen la causa, no el efecto. Por ejemplo, cuando estuve en Mongolia, decían que el calentamiento global está causando una mortalidad muy alta en el ganado, no solamente vacuno, sino ¿cómo se llama esto? Del sheep and goats, chivos y cabras. Mueren mucho en el invierno, porque no hay suficiente grasa. Entonces, el gobierno mongol le echaba la culpa al cambio climático. Y en realidad lo que pasaba es que cuando ellos tenían cooperativas bajo la Unión Soviética, tenían un número fijo de cabras y chivos que podían tener. Y cuando comenzó la política liberal, cada agricultor, cada señor de estos podía tener el número de animales que ellos querían. Y no es que sea el calentamiento global, es que ahora ellos tienen más animales de los que podían tener anteriormente y no alcanza la comida para ellos. Pero no es que el calentamiento global esté produciendo tierras menos gras que antes. Entonces, por eso les digo, siempre vean la causa. ¿Cuál es la causa de esto? Si no, se le puede echar la culpa a todo el cambio climático. Sí, bueno, en Perú no la he leído, pero espero en algún momento poder hacerlo. Aquí hay una pregunta, ya la Sí, última, vamos cerrando, si quieres. sí. Buenas noches, dice, gracias por su ponencia. Quisiera saber por qué hay organismos internacionales como la ONU que no incluyen varios puntos de vista, porque actualmente se tiene la Agenda 2030 para combatir el cambio climático y el Perú también está incluido dentro de esta agenda. Mira, el señor Gutiérrez, que es un portugués, que es el secretario general de las Naciones Unidas, desde mi punto de vista, es la peor opción que hay para un secretario general. Él tiene una agenda fija, que es lo mismo con esta señora de la Unión Europea, no recuerdo su nombre ahora. Los dos son fanáticos del punto de vista del cambio climático con el CO2. Ellos están totalmente convencidos de ello, al margen, no son científicos los dos,
pero se han dejado convencer. No sé si son razones políticas o ideales que ellos tienen, de que esas son las principales razones que hay que atender en el mundo. Y no quieren escuchar ningún otro tipo de razón. Yo creo que cuando cambie este señor Gutiérrez, espero que sea una persona más razonable y, y pueda existir una política más real. Yo creo que en los próximos 10, 20 años, cuando la gente comience a entender mucho mejor de que los modelos no se pueden utilizar como una verdad absoluta, nos vamos a comenzar a dar cuenta de que todas estas teorías están basadas en ideas más que en hechos. Y va a comenzar a cambiar. Lamentablemente en las Naciones Unidas el Perú no tiene mucho peso, y nosotros como país, digamos, pequeño, tenemos que seguir todo lo que al final se haga se decide en las Naciones Unidas. Pero al final lo que se decide en las Naciones Unidas no tiene mucho efecto a nivel mundial. Así que no se preocupen mucho por eso. Muy bien, muchas gracias al profesor Larry López. De esta manera vamos ya a dar por concluida la sesión para que puedas alcanzar tu reunión. Y muchísimas gracias. Sí, que justo me estoy yendo. Larry, y a cada uno de los participantes, repito, a la doctora Satomi Miura, a la doctora Reiko Tateiwa, al doctor Kazuki Hanagata, a quien nos acompaña ahora el doctor Larry López. La verdad, un gusto enorme en este ciclo donde hemos aprendido muchísimo. También, si desean, ahora sí pueden prender sus cámaras y si quieren tomamos una captura de pantalla, Julián, ya para despedirnos, para despedirnos de las personas que están también en la sala Zoom, como las que nos acompañan en la plataforma. Si desean pueden prender sus cámaras. Ahí están prendiendo algunos sus cámaras. Muchísimas gracias por haber asistido. Ya luego van a recibir la información para poder recibir sus respectivas constancias. Ahí estoy viendo a la profesora Satomi. Gracias, Satomi, por habernos acompañado en este ciclo. Y bueno, también reconozco, bueno, por los nombres también reconozco personas que nos acompañan con mucha frecuencia. Veo que no se animan a prender las cámaras, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Entonces nos estamos despidiendo. Seguimos en contacto. Tenemos ya nuevas actividades. Acabamos de lanzar un taller. El día de ayer se lanzó un taller y ayer mismo ya cubrimos las vacantes para este taller. Fue rapidísimo, ¿no? Con más de no sé, cerca de 300 inscritos. Y bueno, y eso es bastante interesante. Nos demuestra que con nuestras actividades estamos pudiendo llegar a otras universidades, a otras ciudades, a otros países. En este evento lo demuestra. Muchos de ustedes nos indicaron de qué ciudades nos están escuchando, viendo, y eso es muy importante para continuar con el desarrollo de los estudios asiáticos, los estudios académicos que nos van a seguir, por supuesto, estimulando para todavía continuar más. Muy bien, no hay problema si no se pueden encender las cámaras, nos están igual saludando por aquí, nos saludan desde México, bueno, en todo caso aquí desde Lima. Nuevamente, muchas gracias, Larry, que puedas ir a tu reunión, que tengan una buena estadía allá en Japón y desde las demás ciudades, aquí en el Perú, en México, Argentina, Chile, Colombia, etcétera. Nos estamos viendo en nuestra próxima actividad. Hasta pronto. Ok. Hasta luego, muchas Chao, chao. gracias a todos, cuídense.